Pues gracias a Dios porque nos da esta bendición de estar a esta hora en su casa. No sé si el próximo año lo hagamos a las 5 de la mañana. ¿Cuántos quieren a las 5 de la mañana? A ver. ¿Y si van a venir? Porque lo pusimos a esta hora porque antes nomás venían las puras mujeres. ¿Se acuerdan, hermanas? Va que venían las puras mujeres, no había ni un hombre más que yo. No, de veras, va que sí. Varios años así estuvo, porque pensamos o lo hicimos tradición de que es para mujeres, ¿verdad? Y de un pasaje bíblico hicimos una tradición, ¿verdad? De que, es que las mujeres fueron al sepulcro. Bueno, pues nomás que las mujeres vengan, pues. Y se hizo una tradición de ese pasaje. Y otra tradición que hicimos que a las 5 de la mañana, ¿verdad? Decía uno, bueno, pues el que no tiene niños y puede venir, pues viene. Mire, no es tanto el horario. Puede ser a las 5, a las 7. Una vez lo hicimos a las 10 de la mañana allá afuera. ¿Se acuerda? Vino mucha gente. Es la más asistencia que hemos tenido. Mire, lo importante no es la hora. Eso no es lo importante. Sí, a lo mejor hacerlo a las 5 de la mañana es algo bonito porque le das las primeras horas del día al Señor. Es una experiencia especial, espiritual, ¿no? Estoy en la casa del Señor y todo está oscuro, ¿verdad? Es algo hermoso. Mire, la palabra de Dios dice que Jesucristo se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Pero no habla de riquezas materiales, no habla de riquezas temporales, habla de riquezas eternas. Mire, ¿qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? Ese viernes. Ese viernes a las 3 de la tarde, a las 12, que fue cuando comenzó la crucifixión, allí hubo un sacrificio. Ahí murió el Hijo de Dios. Ahí se pagó el precio de nuestra salvación. Ahí se derramó la sangre del Hijo de Dios. Pero fue la tumba la que reveló esas riquezas. Mire, si no hubiera resurrección, si Jesucristo no hubiera resucitado, pues sí, murió en la cruz, murió por nuestros pecados, pero no lo sabríamos. Entonces es la tumba vacía, la que nos va a revelar esas riquezas eternas. Es la tumba la que nos va a revelar esa vida eterna, ese perdón de pecados. Es la tumba la que nos revela esos gloriosos tesoros eternos. Y vamos a leer este pasaje de Lucas 16. Mire, pero imagínese que estamos en la tumba del Señor. Y vamos a verlo, vamos a leer este pasaje, tratando de descubrir esas riquezas que la tumba vacía nos revela. Porque no se trata de, hay una tumba vacía. Entré y no encontré nada, como los peregrinos, ¿no? Que van a Israel, ven la sepultura y salen y dicen, pues sí, está vacía, no encontré nada. Solo fue una piedra que fue perforada. Entonces, aquí en este pasaje, póngase de pie, Lucas 16, versos del 1 al 11, aquí están las riquezas de la tumba vacía. Yo leo el verso 1, usted el verso 2, hasta el verso 11, lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana. Todos. A ver, nomás hábleme una. Es Marcos 16. Marcos 16. ¿Y qué les dije?
¿Y qué es? ¿Y qué les dije? Qué caray. Con razón nomás la hermana se agarró. Eso es para saber si saben Biblia. Son las desmañanadas. Estamos, hermanos. Lucas, no sé por qué dice, otra vez Lucas. Marcos. Es que traigo a Lucas. Algo traigo con Lucas yo. Marcos capítulo 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Todos ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú tienes riquezas eternas, riquezas gloriosas, Padre. Nos has enriquecido tanto, Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y Señor, podemos ir por la vida, Dios, tranquilos, confiados, en paz, Dios, sabiendo, Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Ha triunfado, Padre, ha resucitado, Dios, y nos ha dado esas riquezas, Padre, de las riquezas eternas, Dios. Y Padre, ayúdanos a vivir, Padre, dentro de esas riquezas eternas. Ayúdanos a disfrutar, Padre, esas riquezas eternas. Ayúdanos a andar en vida nueva, Padre, de esas riquezas eternas, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. ¿Está bien el sonido allá? Porque ahora no me escucho. Allá atrás, ¿está bien el sonido o le subimos poquito? ¿Le subimos? Está bien, dicen que no. Tutankamón fue uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Este Tutankamón subió al trono siendo un niño de tan solo 9 años de edad y gobernó muy poco tiempo porque murió a los 19 años de edad y mire, su tumba quedó en el olvido. Nadie supo, se olvidó con el tiempo de esa sepultura, pero después de varios años de búsqueda en el Valle de los Reyes, y cuando todos pensaban que ya no había más tumbas que descubrir, Howard Carter, un día caminando por las arenas de Egipto, bajo sus pies, ahí encontró unos escalones que estaban cubiertos con la arena, y él se puso a quitar la arena y hizo una hendidura. Y se asomó por la hendidura y alguien le preguntó: Howard, ¿puedes ver algo? Y él respondió con su famosa frase: claro que puedo ver algo, veo algo maravilloso. Y cuando lograron entrar,
Allí en la tumba de Tutankamón, mire, había grandes riquezas, joyas preciosas, tesoros grandiosos. Pero cuando la gente salía con esas riquezas de la tumba de Tutankamón, ahí en la salida había una leyenda, había una advertencia, había una maldición que decía: la muerte vendrá con alas rápidas para quien perturbe el descanso de Faraón. Y aunque salieron con las riquezas, pocos meses después, los que habían entrado a esa tumba empezaron a morir, uno por uno. Y dicen que el primero que murió fue Lord Carnarvon, quien pagó o costeó la expedición. Y dicen que murió misteriosamente. Y el día que murió, todas las luces del Cairo, Egipto, se apagaron misteriosamente. La historia de la maldición de la tumba de Tutankamón se esparció rápidamente, de tal forma que toda enfermedad y toda muerte era atribuida a la maldición de la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón proclama maldición, misterios, temor, muerte. Y para todos los que la descubrieron, encontraron o vivieron en misterio, temor y muerte. Pero hay otra tumba, la tumba de Jesucristo, que no tiene riquezas terrenales, que no tiene tesoros terrenales, que no tiene joyas terrenales, pero tiene un mensaje que inspira fe, que inspira esperanza, que da vida eterna, aunque está vacía. Porque el Señor resucitó, pero está llena esa tumba de riquezas gloriosas, de riquezas eternas, de riquezas que solo Dios nos puede dar a través de Jesucristo. El pasaje bíblico que leímos trata de esas riquezas eternas. Trata de las grandes riquezas, de las gloriosas riquezas, de las hermosas riquezas de la tumba de Jesucristo. Mire, sí, alrededor del mundo hay tumbas hermosas. Hay tumbas que contienen tesoros grandiosos, de reyes poderosos, de conquistas enormes, de reyes que fueron sepultados con sus riquezas. Pero ninguna de esas riquezas se compara con las riquezas eternas de la tumba de Jesucristo. Y hoy vamos a ver las riquezas de la tumba vacía. ¿Cuáles son las riquezas? ¿Cómo es que Jesucristo me enriqueció haciéndose él pobre? Así que en primer lugar, Cristo vive y la tumba vacía es una riqueza gloriosa, mire, de vida eterna. Eso es lo que revela la tumba vacía. Es una riqueza gloriosa de vida eterna. Es algo maravilloso. Mire, millones, 3 o 4 millones de personas alrededor del mundo cada año viajan a Israel para ver la tumba de Jesucristo. Pero sabe que muchos de ellos no ven las riquezas gloriosas de la tumba vacía de Jesucristo, porque sus ojos están cegados. Ellos saben que Jesucristo murió en la cruz. Ellos saben que Jesucristo fue sepultado en esa tumba. Ellos saben que Jesucristo resucitó al tercer día. Pero muchos de ellos no pueden ver esas riquezas gloriosas de la tumba vacía. Ellos entran a la tumba vacía. Ellos tocan la tumba, se tocan focos de la tumba vacía, pero no pueden ver las gloriosas riquezas de vida eterna que hay en esa tumba vacía. Miren lo que dice el versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca
¿Y qué? Se espantaron. Mire, esto es asombroso. Esto es algo maravilloso. Porque las mujeres, estas mujeres se levantaron muy de mañana, fueron a la tumba, ellas iban a ungir un cuerpo, ellos llevaban especies aromáticas. Pero cuando llevaron a la tumba, cuando entraron a la tumba, ellas vieron algo glorioso, ellas vieron a algo del cielo, ellas vieron a un ser celestial, vieron a un joven, a un ángel joven, vestido de ropas blancas, que les dio una gran noticia, les reveló uno de los tesoros gloriosos de esa tumba, porque ellas lo vieron y no encontraban nada, pero él les dijo: no está aquí, ha resucitado. Cuando un rey conquistaba a otro rey, agarraba los tesoros, tomaba los despojos, le llamaban el botín de guerra, y tomaba ese botín y venía y lo repartía entre su pueblo. Esto es lo que hizo Jesús en la cruz. Ahí pagó el precio por nuestros pecados. Ahí derramó su preciosa sangre. Pero fue en la tumba donde derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Y dice la Escritura que dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres, dio bendiciones a los hombres, dio bienes a los hombres. Jesucristo no salió de la tumba vacía. No salió de la tumba con las manos vacías. Él salió con las manos llenas. Él salió con las manos llenas de las bendiciones gloriosas, de las bendiciones eternas. Por eso, cuando Tomás no creía que Jesucristo había resucitado, lo que Jesucristo le enseñó fueron las manos. Él quería ver las manos, las marcas, meter su mano en el costado. Y Jesucristo le dijo: mira, Tomás, aquí están las manos. Mete tu mano en el costado, tengo las marcas. Aquí están las bendiciones gloriosas de la vida eterna. Y le dijo: Tomás, ya no seas más incrédulo. Entonces, la resurrección lo cambió todo. Antes de la resurrección, todos estaban derrotados, las mujeres estaban desconsoladas, Pedro había negado al Señor, los discípulos lo habían abandonado, pero fue la resurrección lo que lo cambió todo. La tumba vacía es gloriosa, porque revela que la muerte no tiene ningún poder sobre Jesucristo y los que hemos creído en Él. Esa es la riqueza. Esa es la bendición más grande que el ser humano puede tener. Entonces podemos ir por la vida sintiéndonos bendecidos. Hemos sido enriquecidos por Jesucristo. Mire, no nos falta nada. No necesitamos nada de este mundo. No necesitamos las riquezas de este mundo para sentirnos seguros, para sentirnos confiados. Tenemos la tumba de Jesucristo, llena de las bendiciones espirituales. En segundo lugar, la segunda riqueza de la tumba vacía es que hay un diablo derrotado. Mire, por mucho tiempo, desde Adán hasta Jesucristo, Satanás tenía el imperio de la muerte. Por mucho tiempo Satanás se creía invencible. Por mucho tiempo fue el príncipe de este mundo. Por mucho tiempo Satanás se creía invencible. Incluso llegó a creerse superior a Dios. Allá en el cielo se rebeló ante Dios. Se quiso sentar en el trono de Dios. Quiso ser igual a Dios.
Y en la tierra, ahí en el huerto de Edén, hizo pecar a Adán y a Eva. Y después fuera del paraíso tocó a Job. Se creía invencible. Él tenía el imperio de la muerte. Y el imperio tiene un dictador. Y un dictador es el que dicta cómo vivimos. Es el que dicta cómo vestimos. Un dictador es el que dice qué hacer y qué no hacer. Y Satanás tenía el imperio de la muerte. Satanás decía, este pecó, debe morir, me pertenece. Pero Jesucristo lo derrotó. Tenemos total libertad. Mire el verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció. ¿Qué dice? Primeramente a María Magdalena, de quien habían salido. Yo me preguntaba, ¿por qué primeramente a ella? ¿Por qué entre todas las mujeres, entre todas las personas? ¿Por qué especialmente y primeramente Jesucristo se le apareció a Magdalena? De quien había echado 7 demonios. Mire, no sé por qué María Magdalena antes tenía 7 demonios. No sé si tenía pacto con el diablo. No sé si le había entregado su alma. Pero ella tenía 7 demonios y Jesucristo los echó fuera. Y sabe que ella vivía en temor porque decía, bueno, murió mi libertador, murió Jesucristo, lo vimos morir en la cruz, ¿qué va a pasar conmigo? Va a venir a atormentarme otra vez esos 7 demonios. Y por eso Jesucristo se le aparece primeramente a ella para revelarle el segundo glorioso, el segundo riqueza gloriosa de la tumba vacía. Le estaba diciendo, no te preocupes. Ya Satanás no tiene ningún poder sobre ti. No te preocupes, lo he derrotado. No te preocupes, le he quitado el imperio de la muerte. No te preocupes, eres completamente libre. Jamás esos demonios van a volver a atormentarte. No sé cómo fue nuestro pasado. No sé qué destrozos Satanás haya hecho en nuestra vida en tiempo pasado. No sé cuánto nos ha atormentado Satanás en el tiempo pasado. Pero nos metió en las drogas, nos metió en los vicios, destruyó la familia, porque la Escritura dice que Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero en la resurrección, en la tumba vacía, la segunda riqueza es que Jesucristo ha derrotado completamente, mire, a Satanás. Ya no debo temer que Él vuelva y venga a destruir a mi casa. Ya no voy a temer de que Él vuelva y venga a hurtar y matar y destruir a mi familia. Ya no tiene ningún poder. Satanás ha sido derrotado. Leí de un cazador que con una navaja de rasurar le cortó la cola a un león. Y él a todo el mundo le decía, mira, le traía la cola del león y dice, mira, le corté la cola al león con una navaja de rasurar. Y todos se asombraban. Oh, qué gran cazador. Oh, qué valiente cazador. Oh, qué poderoso. Le cortó la cola al león. Y mira, la gente hacía rueda para escucharlos de cómo le había cortado la cola al león. Hasta que alguien de la multitud le dijo, oyes, ¿y por qué mejor no le cortaste la cabeza? Y él dijo, porque esa, mi amigo, alguien más
ya se la había cortado. Esto es lo que dijo Jesucristo. Él en la cruz le cortó la cabeza a Satanás. Ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Y ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ya no tiene ningún imperio sobre nosotros. Él ya nos dicta cómo vivimos. Él ya nos dicta cómo vestimos. Él ya nos dicta lo que hacemos con nuestra... Él ya no tiene ningún control sobre nosotros. Me puedo imaginar a María Magdalena, temerosa. Van a venir esos demonios, me van a atormentar otra vez. Me van a perjudicar otra vez. Me van a posar en el cielo otra. Mire, a lo mejor a veces ni idea tenemos de lo que es tener 7 demonios. Ella los tenía. Jesucristo pudo haber escogido a Pedro, a Juan, al discípulo amado, que fue el que se quedó allí hasta el final. Pero él dijo, tengo que ir con María Magdalena y darle tranquilidad y darle seguridad, que ya no se preocupe, esos 7 demonios han sido derrotados. La primera riqueza eterna que hay en la tumba vacía es la vida eterna. Mire, deberíamos de estar brincando de gozo. Deberíamos de vivir una vida victoriosa. No importan los problemas, no importan las crisis, no importan las dificultades, no importa la enfermedad, no importa la muerte. Tengo la vida eterna. Si alguien le dejara una herencia, es como aquel que le dejaron una gran herencia, ¿verdad? Millones y millones de dólares. Y era una tía. Y le dijeron, oiga, ¿y qué pasó con su tía? Y dice, no, pues mi tía pasó a una mejor vida y también nosotros pasamos a una mejor vida. Sí. Eso es lo que hizo Jesucristo. Pasamos a mejor vida con Él. No puedo ir derrotado. No puedo ir quejándome de la vida. No puedo ir amargado por la vida. No, voy lleno de gozo, voy lleno de victoria, voy lleno de esperanza, voy lleno de fe, porque tengo la vida eterna, porque tengo esa bendición gloriosa de la tumba vacía. Y en segundo lugar, no puedo vivir derrotado, siempre quejándome del diablo. No, es que el diablo. No, pastor, es que el diablo. Es como aquel pastor que estaba solo en su casa, en la casa pastoral. Y llegó alguien a visitarlo, quería consejería. Y de repente se escuchó que le bajaron a la taza del baño. Y se quedaron así. Nomás estaba el pastor y el hermano. Y al ratito otra vez. Y le dice el congregante, pastor, ¿escuchó? Dice, sí. ¿Y qué es eso? Ay, es el diablo que lo tengo haciendo el aseo. Pero, ay, el diablo me atormenta. Ay, el diablo. Pues, ¿qué tanto traemos con el diablo? Ya está derrotado. A menos que pise terrenos de él. ¿Verdad? A menos que se meta a sus terrenos. Pastor, es que escucho voces. Pues, ¿qué ve? ¿Qué películas ve? ¿Qué canciones escucha? ¿Anda en la ouija? 3. En tercer lugar, Jesucristo está vivo. La tumba está vacía. Esto quiere decir que el Rey tiene un movimiento más. Todos pensaron que en la cruz del Calvario se acabó la jugada. Todos pensaron que en la cruz del Calvario se acabó la partida.
Todos pensaron que Jesucristo en la cruz del Calvario había sido derrotado. Pero Él tenía un movimiento más. Mire el verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, ¿qué? Que el rey tiene un movimiento más, que el rey te va a hacer ganar. Porque Pedro, antes de la resurrección, había negado a Jesucristo y lo negó 3 veces. Y parecía que era la última jugada de Pedro. Negué al maestro, voy a llorar amargamente, ya no me ama, ya no me quiere y no voy a cumplir mi destino. Pero Jesucristo, Él le dijo a Magdalena, vayan, díganle a Pedro que yo tengo una jugada más para su vida. Vayan, díganle a Pedro que yo tengo una jugada más que lo va a hacer ganar. Díganle a Pedro que va a cumplir su destino, que lo voy a hacer ganar. Que tengo un movimiento más en su vida, que tengo un movimiento más en su familia, que tengo un movimiento más en su destino. Judas dio la última jugada de su vida, dio el último movimiento de su vida, fue y se ahorcó. Ya no hubo nada que se pudiera hacer. Los discípulos, el viernes de crucifixión, lo habían abandonado. Pedro lo había negado. El viernes parecía perdido, parecía derrota, parecía que todo había terminado, y lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una sepultura nueva, le pusieron una gran piedra para que nadie la moviera. Pero el rey tiene un movimiento más, y un ángel del cielo vino y quitó la piedra, no para que Jesucristo saliera, sino para que la gente pudiera ver que el rey ha resucitado, que el rey tiene un movimiento más, que el rey te va a hacer ganar en la vida. No importa los fracasos que hemos tenido, no importa las derrotas que hemos tenido, no importa los pecados que hemos cometido, el rey tiene un movimiento más y voy a cumplir mi destino. Pero ir y decir a sus discípulos, dice, y a Pedro, ¿qué cree que sintió Pedro? Nos dijeron, van las mujeres, las Marías, María Magdalena, María la madre de Jacob y la otra María. Díganle a los discípulos. Dice, pero también nos dijeron a ti, Pedro. No sabemos por qué a ti, Pedro. Ellos no sabían que había negado a Jesús. Ellos no sabían la condición de Pedro, no sabían el pecado de Pedro, no sabían lo que Pedro estaba sintiendo en su corazón, el rechazo de Pedro, la culpa de Pedro, no sabían, pero le dijeron, y a ti también, Pedro, tú también, Pedro, díganle a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, dice, allí le veréis. Yo creo que Pedro saltó en su interior y dijo, a ver, escuché bien, a ver, repítelo una vez más, te dijo que también a mí, a Pedro. Sí, Pedro, también a ti. Y Pedro se levantó por dentro, a pesar de que lo negué. Dice, allí le veréis. El rey de reyes tiene un movimiento más. Maurice Reichy fue un pintor alemán. Pintó muchos cuadros. Pero su cuadro más famoso es el que se titula
el cuadro donde el diablo está jugando ajedrez. Y ahí está en el tablero. De un lado está el diablo con las piezas negras. Enfrente de él, del otro lado del tablero, está un joven con las piezas blancas. Y este cuadro es una obra de arte. Ha impresionado a todos los jugadores de este deporte intelectual. Es un cuadro maravilloso. La pintura, ahí está el joven jugando ajedrez con el diablo. Si el joven gana, libra su alma. Pero si él pierde, el diablo se lleva su alma. Y el diablo con las piezas negras se siente vencedor. Se siente que ha ganado la partida. Siente que ha ganado el alma de este joven porque tiene en jaque mate al rey blanco. Y esta obra de arte fue expuesto en el mejor museo de Francia. Jaque mates tiene la pintura. Y muchos ajedrecistas pasaron y se quedaban contemplando la jugada y decían, el joven está perdido. Y en el rostro del joven se ve un gesto temeroso, de desaliento, de dolor, porque sabe que ha perdido la jugada. Pero un día, en el Museo de Francia, Paul Morphy, el campeón del mundo de ajedrez, fue al museo, se paró frente al jaque mate, estuvo examinando la pintura por horas y horas y horas, y después exclamó, el rey tiene una jugada más, el rey blanco tiene una jugada más, el rey blanco tiene una jugada más, y simuló la jugada y le dio jaque mate al rey negro. Y quizás nos sentimos perdidos en algunas áreas de la vida. Quizás el diablo nos tiene en jaque mate. Él nos dice, mira, eres muy malo, nos tiene llenos de culpa, mira lo que hiciste, no vas a alcanzar tu destino, Dios ya no te ama, Dios ya no te va a usar, ya no tienes perdón de Dios. Pero la resurrección de Jesucristo dice que el Rey de Reyes tiene una movida más que le da jaque mate al enemigo. Entonces podemos ganar. Podemos ganar, podemos vencer, puedo restaurar mi vida, puedo restaurar mi familia. Así no es como termina mi destino, así no es como acaba mi historia. El rey tiene un movimiento más. Padre, gracias Dios, porque como Pedro, quizás hemos perdido la batalla, Dios. Te hemos negado muchas veces, Dios, con nuestros actos, con nuestra forma de vida, Dios. Pero, Señor, como a Pedro, no nos sueltes, Dios. Haz un movimiento más en nuestra vida, Dios, que nos haga ganar, que nos consagre más a ti, que restaure nuestra familia, Padre, que traiga a los pies de Cristo a los que no han creído todavía, Padre. Y Señor, gracias por esa mañana gloriosa de resurrección. Allí en su corazón, no le voy a pedir que pase al frente. Allí dígale al Señor, Señor, haz un movimiento más en mi vida, Dios. Hazme ganar, Dios. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Porque en la cruz
Se pagó el precio por nuestros pecados. Pero es en la tumba donde podemos ver los tesoros de la cruz. Gracias porque esa tumba vacía es una hendidura donde podemos ver las riquezas eternas, Dios. Y Padre, ayúdanos a ir por la vida de aquí en adelante, Dios, como victoriosos, Dios, llenos de fe, llenos de esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios lo bendiga.